Muy buenas, hoy os traemos otra de esas historias sobre coches del este que llegaron a los lugares más inhóspitos que os podáis imaginar. Hace unos días salieron unas fotos sobre unos Oka y unos Yugo en el desierto de Nevada. Y yo ya conocía esta historia, pero decidí investigar un poquito más con estas fotos y decidí traerla al canal porque es una historia muy interesante. Pues sí, el vídeo de hoy va a tratar sobre cómo los Oka y algún coche del este más llegó a Estados Unidos. Pero ¿cómo empezó esta historia? Porque se supone que el Oka empezó a llegar en 2003 y hay que hablar de algún precedente sobre la empresa que los traía. Esta empresa se llama Mirox Corporation y empezó su actividad en 1976. Entre sus primeros trabajos estaba la introducción de los Honda 600 en el mercado americano. Posteriormente hicieron lo mismo con el Honda City Turbo. Y por lo que pone en su precaria página web, parece ser que ellos fueron los primeros que introdujeron el yugo en Estados Unidos en 1982, mucho antes que Malcolm Bricklin en el 85. Sin embargo, no sabemos por qué su aventura no prosperó y la de Malcolm Bricklin sí. Posteriormente, entre el 84 y el 89, se dedican a la promoción del Fiat X1/9 en la parte del sur de California, aunque en Estados Unidos este coche se conoció como Bertone X1/9. Y si os fijáis en las fotos que se tomaron en su campa, estos coches aparecen también desperdigados por ahí, junto con cosas también muy interesantes como este Maserati 4porte y esas planchas o esas partes de chasis de yugo que no están montadas. También fueron los encargados de probar y evaluar la versión de Moretti del Fiat Uno Turbo en 1989, que llegó a Estados Unidos gracias a un importador de California. Las fotos de estos Moretti 1 Turbo son las que aparecen en sus páginas web y son los modelos que probaron. Y de manera más interesante para el canal vemos que entre el 90 y el 92 se dedicaron a probar el Skoda Favorit, probablemente alguna versión cedida para el mercado canadiense. Llegaron a hacerle 200.000 kilómetros para evaluar el coche y sus resultados. Lo probaron durante unos 9 meses, o sea, fue una prueba muy intensa. Además, se atribuyen el mérito de que el diseño fue más o menos influenciado por ellos y el importador de Canadá, puesto que este grupo tenía bastantes empresas y una de ellas es la que aparece ahí, el importador de los Bertone. De todas formas, esto merece más investigación porque en unos sitios habla que fue desde el 90 al 92 y en otros habla de que fue una versión preserie del 87. Entre el 94 y el 98 se dedicarían a probar los nuevos Kia Sepia y Sportage que llegarían a Estados Unidos. Y entre medias de esos años, en 1996, crearían lo que sería uno de sus principales proyectos y de los que todavía se supone que viven. Este proyecto se llama Sinlube for Life y se dedica a comercializar y probar los aceites sintéticos de la marca Sinlube, en concreto el aceite del cual presumen que puede durar toda la vida útil de un motor sin cambios. Y es aquí cuando vamos a la página web de este proyecto y observamos todos los coches con los que han trabajado probando este lubricante, que casualmente son los coches que mucho antes hemos mostrado. Sinceramente dudo sobre la veracidad de estas pruebas en las que no se les cambia el aceite a los coches, sobre todo en las que no coinciden las fechas. Pero lo que sí que parece cierto es que trabajan con muchos de los coches que dicen ser suyos, incluso con los que aparecieron en la campa, como el Maserati. Su siguiente proyecto vuelve a involucrar coches del este, en concreto uno, el Yugo Euro. Este coche fue un prototipo traído a Estados Unidos, en concreto a uno de sus mejores concesionarios históricamente, el de Henderson, Nevada. Su propietario, Ben Stepman, fue el encargado de traer este prototipo único con faros de Yugo Florida, que sería el único Yugo que fue traído a Estados Unidos tras el bombardeo de la OTAN a la fábrica en 1999. Lamentablemente, poco después de eso, Ben Stepman murió y el coche fue donado a la empresa Sinlube. Ellos lo utilizaron como prueba para sus aceites y el coche es uno de los que aparece en su campa. El coche parece ser que estuvo rodando hasta abril de 2019, momento en el cual se le registraron 68.000 millas en el odómetro. Y ahora vamos con lo que se supone es el grueso más importante de este vídeo, que es la introducción de Oka en Estados Unidos. Un proyecto que ellos dicen que sigue en pie, a pesar de que Oka dejó hace muchos años de producirse. Mirox Corporation creó una división para importar estos vehículos a finales de 2002. Está claro que lo primero que hicieron cuando esos coches llegaron ahí fue usarlos como mulas de prueba para sus aceites y lubricantes.
pero pronto empezarían a buscar la manera de promocionarlos. La primera idea para promocionar estos coches fue apuntarlos a diversas carreras a través de un club de competición de Las Vegas. Estas carreras tuvieron lugar entre 2003 y 2005 y eran en las categorías autocross en asfalto y rallycross en tierra. Y además el cochecillo parece que tuvo bastante éxito en las carreras que compitió. No sabemos quiénes eran sus rivales ni en qué consistía la categoría, pero de las 5 carreras que hay registradas en su página web, constan 4 primeros lugares y un segundo lugar. Y por supuesto, y como dicen en su página web, estas carreras estaban patrocinadas con la ayuda de Sinlube. Pero aparte de estas carreras, la importadora buscó otros métodos más tradicionales para promocionar sus vehículos, por ejemplo, salones del automóvil. En concreto, la importadora presentó sus vehículos en el Salón de Los Ángeles de 2004, 2005 y 2007. Y durante esos años la importadora aprovechó un nicho de mercado bastante inexplorado por ese entonces, que era el de los automóviles eléctricos. Y dadas las limitadas capacidades del motor y tamaño del coche, pensaron que sería una base perfecta para hacer un automóvil eléctrico que se moviese solo por las urbanizaciones y barrios. El coche, por supuesto, fue sometido a varios cambios para adaptarlo a este modo eléctrico. Entre esos cambios se encontraba adaptar el interior y poner todos los relojes e indicadores que mostrasen el estado de las baterías, por ejemplo. Lo hacían a través de empresas que están referenciadas en su página web y de las cuales aún existe stock para poder comprar. Toda esta enumeración de empresas está mucho más detallada si miráis cautelosamente en todas sus páginas web. Aparte de promocionar eventos y festividades como el 4 de julio o el Día de San Patricio, donde más datos se pueden encontrar de este coche eléctrico fue cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2007. Al vehículo lo llamaron Oka NEV-ZEV, NEV por Neighborhood Electric Vehicle, o sea, vehículo eléctrico para el barrio, porque entendieron que el éxito de un vehículo eléctrico debe ser en las distancias cortas, y ZEV por Zero Emissions Vehicle, o sea, vehículo cero emisiones. Existe un vídeo en YouTube del cual os voy a poner un fragmento en el cual Miro Kefur, supuesto director de la importadora, explica varias cosas interesantes del modelo. Una de ellas que me llamó la atención fue que usaban baterías procedentes de Ucrania y otras que estaban selladas en España. Parece que España tuvo su granito de arena, una pequeña incursión en esta aventura en Estados Unidos con el Oka. También Miro Kefur cuenta que con el Oka intentan ahora replicar lo que intentaron hacer en su día con el Yugo, que no pudieron llevarlo a cabo, ya que en el mismo vídeo explica que ellos mismos vendieron los derechos de importación a Malcolm Bricklin, aunque no explica el porqué exactamente. De hecho, estoy bastante seguro que Miro Kefur es también el hombre que aparece presentando los Yugo en el Salón del Automóvil de Los Ángeles del 84, en la foto que os mostré antes, pero han pasado unos cuantos años. Pero no solo los Oka eléctricos y los Oka de combustión era lo que vendía esta gente. También aparece en su presentación y en diversas fotos un Oka en versión furgoneta. De hecho, su plan era ampliar la gama todo lo posible, porque en su página web aparecen registradas versiones que querían vender, como versiones furgoneta, furgón, pick-up, deportivas, descapotables, incluso una versión policial. Pero la mayoría de estas fotos son de prototipos de internet, de la misma empresa que los hacía, que no necesariamente tenían que haber visto la luz. Todas estas fotos están sacadas de su página web. El modelo de combustión poco después se dejó de vender para centrarse exclusivamente en el eléctrico. Modelo que estiraron por lo menos hasta 2020. No sabemos cómo, porque el coche dejó de producirse en Rusia en 2008. Quizás comprasen carrocerías sueltas y las montasen ellos. Sería algo común de pensar, ya que parece que hicieron lo mismo con los Yugo, juzgar por las fotos que tenemos aquí. Lamentablemente, de Oka poco más se sabe porque dejaron de actualizar la página en 2022. Pero sí que dicen en su página web que Mirox Corporation ha estado dando servicio e involucrada con varios suministradores y actualmente se dedica, se supone, a otro tipo de negocios. Por ejemplo, parece que trabajan con suministradores de recambios de pequeños elementos como indicadores con los que han trabajado en sus coches, aparte de ser importadores y fabricantes de coches y carritos de golf y coches chinos. Pero lo que más nos interesa es la suministración de recambios a marcas como los Oka, que según ellos son coches que son más exclusivos que un Maybach allí en Estados Unidos.
También para Yugo, que es una marca que parece que a pesar de tener sus idas y venidas nunca han dejado abandonada del todo, y también para los Fiat X1/9. De hecho, en su página web aparece un pequeño censo con los vehículos que existen. Muchos de ellos están a nombre del importador o del trabajador que hemos visto antes, Miro Kefurt. Como dato, queda registrado que existen 385 yugos rodando en Estados Unidos en 2021. Esperemos que también quede algún Oka más de los que se muestran en las fotos. Y ya hablando de sus últimos proyectos que involucren coches del este, tenemos que hablar de su aventura con la marca Premac. Premac fue una marca de camiones italiana que en sus horas más bajas empezó a buscar aliados. En concreto, estos camiones que estáis viendo se realizaron con la ayuda de UAZ y también empezaron a producirse en suelo americano sobre esa época, 2009-2010. Obviamente, Miro Kefurt empezó a darles un apoyo con su marca Sinlube, pero fue a partir de 2021 que intentó llevar el UAZ Patriot a Estados Unidos bajo la marca Premac. Premac había dejado de producir camiones en 2018, así que él intentó revitalizarlo. Es por eso que en su página web aparecen colaboraciones con la marca UAZ. Así que en el Salón de Los Ángeles de 2021, gracias a Miro Kefurt, hizo su aparición en suelo americano el Premac Taos, que es el nombre que llevó allí. Logró matricular esta unidad y presentar una gama que no solo consistía en el SUV, sino también en el pickup, además de una versión preparada para el todoterreno puro. Lamentablemente el proyecto, a pesar de que ya tenía precios y catálogos editados, se tuvo que cortar debido a la guerra de Ucrania. Y no tiene mucha pinta de que vaya a remontar. Y que se sepa, este ha sido el último proyecto de Mirox Corporation que involucre a coches del este. Se sabe que siguen trabajando con ciertos recambios y fabricando carritos de golf, pero es curiosa la poca transparencia que existe respecto a esta empresa. Si buscamos su dirección en Google nos da una dirección que está en la absoluta nada, y no muy lejos de allí se han encontrado los Oka y yugos abandonados, entre otras cosas, que se supone que aún le pertenecen. Esperemos que algún día alguien salve esos coches o que el propio Miro Kefurt les dé el cuidado que se merecen, y no solo me refiero a no cambiarles el aceite. En resumen, y tras un poco de investigación, esta ha sido la historia de los Oka, de los Skoda, de los Yugo y de los UAZ en suelo americano. La verdad que es bastante interesante y espero que a vosotros también os lo haya parecido. Ojalá algún día demos con más información y, como ya he dicho antes, se consigan salvar estos coches. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.